Madrid, invierno. Las luces de la ciudad se extienden como pequeños diamantes sobre el asfalto húmedo. En medio de la multitud apresurada, sentada en un banco frío y solitario de Parque del Retiro, estaba Andrés Salvatierra, de 42 años. El hombre que hasta unas pocas semanas era considerado uno de los CEO más respetados de España, ahora miraba el vacío con ojos perdidos y alma de partida. Sus 2.000 millones de imperios euro, arruinados como un castillo de letras, escándalo financiero, traición entre socios, escape de los inversores y finalmente el divorcio débil que lo había quitado de su hija de 7 años, Martina. La prensa lo devoraba todos los días. Injustamente acusado de apropiación indebida y manipulación de activos, Andrés vio que su reputación se trituraba en una plaza pública. Sus bienes congelados, tu nombre en el barro, tu vida en ruinas. Más que un CEO destruido por la traición, ahora era solo un hombre para derivarse, solo, amargado, maldiciendo su propia existencia. La emocionante historia que había vivido en el éxito y el prestigio se había convertido en polvo. Esa noche todo duele. Orgullo, memoria, cofre. Pero apenas sabía a Andrés que la vida estaba a punto de cruzar su destino con algo, o más bien alguien. Eso cambiaría todo. Señor, se ve triste. La voz era suave, infantil, y apareció como un soplo de luz en el medio del campo que involucraba a Andrés. Miró a un lado, asustó y vio a una niña de unos 8 años, vestida con una chaqueta de salto y zapatillas sucias, sosteniendo una muñeca parcheada. Su rostro era sereno, pero sus ojos, grandes, marrones y profundos, mantenían una sabiduría inusual para alguien tan joven. «Mi nombre es Emma», dijo con una sonrisa tímida. «¿Quieres conocer a mi madre? Ella hace un chocolate caliente que cura cualquier tristeza». Por un momento, Andrés pensó que estaba alucinando. Como este niño había salido de la nada, tan a salvo de sí mismo, tan dulce, tan... ¿verdad? Eso parecía una telenovela real de la vida, y sin embargo, había algo en ella que le impedía simplemente ignorarla. Sin saber por qué, él asintió, quizás por curiosidad, quizás porque, en el fondo, necesitaba desesperadamente un gesto humano. Emma sostuvo su mano firmemente y lo llevó a través de calles estrechas y en descomposición a un modesto vecindario de Vallecas. Allí, en un pequeño departamento que olía a pan recién enfermo, conoció a Lucía, una mujer humilde, con una sonrisa fuerte y ojos cansados que lo recibieron sin juicios, como si ya supiera quién era. Y, sin embargo, no le importaba. Fue allí, en esa simple casa, que comenzó el viaje de redención de Andrés. Sin saberlo, acababa de encontrar a la savia que cambiaría su destino. Los días siguientes estaban en silencio pero llenos de significado. Andrés, acostumbrado a las suites de 5 estrellas, ahora tenía café en una taza astillada, sentada en la mesa con Lucía y Emma, y para su sorpresa fue allí donde experimentó la paz que nunca había sentido en los salones de mármol de su antigua cobertura en Salamanca. Lucía no preguntó por el escándalo financiero, ni tosé los titulares que todavía lo persiguieron. Ella acaba de ofrecer lo que tenía, una sonrisa, un plato caliente, un aspecto verdadero, y eso fue precisamente lo que desmanteló a Andrés, poco a poco. Por primera vez, alguien vio al hombre detrás del CEO destruido por la traición. Por primera vez lloró, no por vergüenza o pérdida, sino por alivio. Esa humilde mujer estaba transformando su vida, no de lujo, sino con la humanidad. Y Emma era un rompecabezas encantador. Con la sabiduría de sus hijos, las frases dijeron que lo hicieron reflexionar durante horas. A veces, cuando lo perdemos todo, es porque lo que teníamos no era realmente. Se rió, lloró y comenzó a entender. No fue el final, fue un renacimiento. Poco a poco su corazón, una vez endurecido por los números y los contratos, volvió a pulsar con emoción. En esa pequeña casa, Andrés redescubrió el valor de la presencia, el silencio y el toque humano.
y sin darse cuenta comenzó a construir algo más grande que cualquier imperio, una nueva identidad, una nueva forma de vida, un hombre nuevo. Era inevitable. Lo que comenzó como gratitud silenciosa se convirtió en admiración, y lo que era admiración se convirtió en algo más profundo, una conexión que no necesitaba palabras para sentirse. Andrés se estaba poniendo al día mirando a Lucía mientras peinaba el cabello de Emma, o la ropa extendida en el tendedero con las manos firmes de aquellos que siempre luchaban por la supervivencia. Cada gesto de ella llevaba dignidad y belleza cruda que nunca vio en ninguna mujer. Lucía, a su vez, se resistió. Sabía quién era, o al menos quién había sido, y temía confundir la bondad con necesidad. Pero la mirada de André no mentía, no buscó misericordia ni distracción. Fue amor, un verdadero amor, nacido del caos, cortado por la coexistencia, madura como los amores que surgen después del dolor. Una noche, después de poner a Emma a dormir, Lucía sirvió té para ambos. Había un silencio cómodo entre ellos. Entonces Andrés, incapaz de contener lo que sintió, susurró: «Me salvaste, Lucía, sin pedir nada a cambio». Ella miró hacia abajo. «También me salvaste. Simplemente no quería admitirlo». En ese momento, sin grandes declaraciones, sin promesas vacías, sus corazones se conocieron. Un beso tímido, cargado de todo lo que habían mantenido durante semanas, selló el comienzo de un amor inesperado. Era el poder del amor puro, el que nace del reconocimiento, la curación, la presencia. Y mientras los dos se rindieron a este nuevo sentimiento, ninguno de ellos imaginó que la sombra del pasado todavía los acechaba, porque el verdadero enemigo todavía estaba en el tramo. Mientras Andrés redescubrió su humanidad en los brazos de Lucía, al otro lado de la ciudad, Roberto Martín, su excompañero, y hasta hace poco, el mejor amigo, dio la caída de su antiguo compañero. En lo alto de un edificio reflejado, rodeado de abogados corruptos y maquillados, celebró su victoria. Fue Roberto quien orquestó todo. Durante años ha saboteado las decisiones estratégicas de la empresa, desvió fondos, falsificó documentos. Pero fue Andrés quien apareció en los titulares como responsables del escándalo financiero. Roberto sabía, para destruir un imperio, era suficiente empañar la reputación de su cara más visible, y lo hizo. Pero lo que Roberto no contó fue con la resistencia de Andrés. Al redescubrir la fuerza en su nueva vida con Lucía y Emma, Andrés también comenzó a recuperar su claridad mental. Un ex empleado financiero, despedido por Roberto en el apogeo de la crisis, lo buscó en secreto con documentos que habían sido ocultos. Los documentos mostraron movimientos fraudulentos, cuentas en los paraísos fiscales, y el nombre de Roberto firmó en todos ellos. Era un golpe en el estómago. La traición entre los socios ya no era una hipótesis, era una certeza. Andrés guardó silencio durante minutos, sosteniendo esas pruebas con manos temblorosas. No fue solo una conspiración contra él. Fue en contra de todo lo que había construido con un esfuerzo honesto. Esa noche, mirando a Emma durmiendo en el sofá y oliendo la comida que viene de la cocina donde Lucía cantó suavemente, hizo una promesa: limpiaría su nombre, no por orgullo, sino por justicia, para la hija, para la mujer que creía en él, para la nueva vida que estaba construyendo. Era hora de actuar. El regreso de André al mundo corporativo no era ruidoso, pero fue devastador. Con la ayuda del ex empleado y un joven abogado idealista, reunió pruebas, presentó quejas discretas a la prensa independiente y llamó al fiscal con un completo expediente del fraude. No era más que una simple historia de venganza, sino de redención, hacer que la verdad surgiera incluso desde el fondo del pozo. Poco a poco, los vientos comenzaron a girar. Los titulares que una vez lo llamaron criminal, ahora pidieron retracción. Investigaciones intensificadas. Roberto Martín, acorralado, trató de escapar a Dubái,
pero fue arrestado en el aeropuerto con documentos falsos. El escándalo real salió a la luz. La traición entre los socios, los esquemas de lavado de dinero y la verdadera cara del villano de la historia. Andrés Salvatierra finalmente estaba limpio, pero la justicia que más importaba aún faltaba. Su hija, después de meses fuera, pudo demostrarle al tribunal de familia que era inocente. En una audiencia marcada por lágrimas, confesiones y giros, Andrés ganó la custodia compartida de Martina. Y más que eso, reconstruyó con ella un puente que el dinero nunca había podido levantar. Amor verdadero entre padre e hija. En la corte, de la mano con Lucía y Emma observando todo desde la primera fila, Andrés no solo recuperó sus derechos, se reconectó con su esencia. El hombre millonario que había perdido todo, finalmente había recuperado lo que realmente importaba: dignidad, amor y la oportunidad de comenzar de nuevo. Meses después, bajo el cielo dorado de Segovia, en una pequeña capilla rodeada de viñedos y girasoles, Andrés Salvatierra y Lucía Navarro dijeron sí. No fue un matrimonio extravagante. No había celebridades, ni fotógrafos, ni buffet de lujo. Pero había verdad, y había amor. Emma entró con los anillos de su boda, sonriendo como si siempre supiera que llegaría ese día. Martina, ahora segura y en paz, sostuvo el ramo de la novia, y Andrés lloró, no por tristeza, sino por gratitud. La nueva familia que estaba formada allí no era perfecta, pero era fuerte, forjado en los dolores del pasado, el caos de la caída y el coraje de la reconstrucción. El hombre millonario que había perdido todo ahora entendía el valor de la verdadera riqueza, uno que no se mide en las cuentas bancarias, sino en los lazos afectivos, en los abrazos sinceros, en las miradas que dicen «estamos juntos», lo que sucede. La vida con Lucía y las chicas no era un cuento de hadas, pero era una historia de superación. Juntos abrieron una pequeña base para dar la bienvenida a las madres solteras en situaciones vulnerables. Era la forma de regresar al mundo lo que recibieron en el doble: esperanza, amor inesperado y una segunda oportunidad para vivir realmente. Al final, esa frase, dijo Emma en ese banco del parque, resonó como profecía. Parece triste, señor, pero ahora, mirando todo lo que habían construido juntos, Andrés sabía, la tristeza era el portal de su mayor bendición. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te llevara de arriba hacia el piso y luego pongas a un niño desconocido en tu camino con una frase capaz de cambiar todo? Cuéntanos aquí en los comentarios. ¿Crees en el poder del amor puro y las segundas oportunidades? Si esta historia te movió, te suscribes al canal, deja tu gusto y comparte con alguien que necesite creer que siempre hay esperanza, incluso después de la caída.